Hola de nuevo, en esta ocasión programaremos una casa inteligente con Arduino y Visual Studio. En este caso, que sea una casa inteligente quiere decir que controlaremos el apagado y encendido de sus LEDs y un pequeño ventilador desde nuestra computadora con una aplicación. Los materiales que usaremos son una placa de Arduino Uno, una protoboard, 10 cables Dupont macho, 8 resistencias de 330 ohms, 8 focos LEDs del color de su preferencia, un motor de 3 a 6 volts, el cable USB para conectar la placa de Arduino a la computadora. También usaremos unos 2 metros de cable Ethernet. El propósito es poder usar los pares trenzados que tiene en su interior para poder hacer nuestras conexiones en la casa. Además, usaremos el IDE de Arduino y Visual Studio. En la descripción les dejaré el enlace para que puedan descargar el programa si aún no lo tienen. Y desde luego tendrán que armar la maqueta de su casa. Será como ustedes prefieran. El circuito que vamos a usar es este. Aquí tenemos los 8 LEDs conectados a la línea de tierra y a los pines que les proveen la alimentación. Asimismo tenemos el motor. Es importante mencionar que el motor no contará con una resistencia, puesto que ponerle una reduciría el voltaje que recibe, lo que provocaría que no funcione adecuadamente. Y por si acaso les recuerdo que los LEDs van a estar instalados dentro de la casa, por lo que no estarán cerca del protoboard. En fin, este es el esquema general del circuito. Ahora veamos el código. Como ya saben, iniciamos con la función voiSetup. Establecemos la conexión con el puerto serial a una velocidad de 9600 bits por segundo y a continuación declaramos todos estos pines del 13 al 5 como pines de salida. Estos pines corresponden a aquellos en los que tenemos conectados tanto los LEDs como el motor. Pasamos ahora a la función voidLoop. Para empezar, declaramos una variable llamada recibido. A la variable recibido se le asignará el valor del puerto serial. Este valor lo enviará el programa que diseñemos en Visual Studio y consistirá en diferentes letras, como veremos más adelante. A continuación establecemos las condiciones para cada uno de los LEDs. Por ejemplo, para el LED número 1 tenemos que si la variable recibido tiene un valor del carácter A, entonces se ejecutará la siguiente instrucción, que es que el pin 13 dejará pasar la corriente y por lo tanto el LED que esté conectado a ese pin se encenderá. Pero si en lugar de recibir el valor A se recibe la letra B, ocurrirá lo contrario. El pin se cerrará y el LED se va a apagar. Ocurre lo mismo para el resto de LEDs, solo que, como podrán darse cuenta, la letra que define su estado de encendido o apagado es diferente. Y para el motor es prácticamente lo mismo. Por último tenemos dos condiciones más. Estas van a ser para los botones en los que vamos a poder encender todos los dispositivos al mismo tiempo o en su defecto apagarlos todos al mismo tiempo. Y este es todo el código que se cargará a nuestra placa de Arduino. Ahora pasemos a ver lo que haremos en Visual Studio. Ahora nos toca trabajar con Visual Studio. En la descripción les voy a dejar un link para que descarguen el siguiente archivo. Una vez que lo hayan descargado, lo que tienen que hacer es extraerlo y les aparecerá la siguiente carpeta. Dentro de ella tenemos el programa que vamos a usar para controlar los LEDs y el ventilador. Abrimos el archivo .sln y les aparecerá la siguiente ventana. Desplegamos esta pestaña de la derecha y damos clic donde dice Form. Aquí ustedes podrán observar el siguiente formulario.
que es la interfaz para controlar los LEDs y el motor. Esto que ven aquí son los botones para cada uno de los LEDs y para el motor. Al presionar el botón LED 1 se encenderá el LED y al volverlo a presionar se apagará. Además tenemos el botón para encender todos los dispositivos a la vez y su contraparte para apagarlos. También tenemos el botón de salir para cerrar la aplicación. Si ustedes quieren programar su casa con más dispositivos, pueden estarse preguntando cómo añadir los botones, y esto es en realidad algo muy sencillo. Simplemente se van a la parte izquierda de la interfaz donde dice cuadro de herramientas y aquí les aparecerán todas las herramientas que pueden agregar, entre ellas los botones. Aquí los tienen. Lo único que tienen que hacer es arrastrarlo y aquí les aparecerá. Si quieren cambiar el texto que aparece por defecto, simplemente se van a las propiedades y en esta parte que dice texto, escriben lo que quieran expresar de la siguiente manera. Ahora bien, para programarlo basta con que den doble clic sobre él y automáticamente les aparecerá la interfaz de programación donde está escrito todo el código. Y una vez aquí podrán añadir todas las instrucciones que quieran a ese botón. Regresamos al formulario y bueno, como para esta práctica este botón no lo voy a usar, lo voy a eliminar. Por su parte, la imagen que ven de fondo corresponde a una representación de cómo estarán distribuidos los LEDs en la maqueta. Para cambiarla simplemente dan clic sobre el formulario, se van a sus propiedades y en la parte que dice Background Image podrán cambiarla importando un nuevo archivo. Solo recuerden que pueden modificar las propiedades visuales de todos los elementos que encuentren en su formulario. Solamente tienen que explorar un poco en la ventana de propiedades, que la van a encontrar de este lado. Ahora bien, pasemos a ver el código de programación. Como ya les expliqué, cada uno de estos botones dan instrucciones a uno de los dispositivos en específico. Así que veamos cómo están programados. Damos doble clic en alguno de ellos y pasamos al código. Un primer paso es entender que cada una de estas líneas separa la programación de cada uno de los objetos. En este caso, de los botones o del formulario en general. Para empezar, tenemos el botón número 1 y lo que en esta línea de código estamos diciendo es que cuando demos clic en el botón número 1 se ejecutarán todas estas instrucciones atendiendo a estas dos condiciones. Por ejemplo, si al dar clic el color de fondo del botón 1 es rojo, entonces el botón va a cambiar su color de fondo a uno verde o lima. Adicionalmente, se va a enviar esta información al puerto serial. Y si ustedes se acuerdan, esta misma A es la que hace que el LED 1 se encienda en el código que cargamos a la placa de Arduino. Y si esta condición no se cumple, entonces al presionar el botón 1, su color de fondo cambiará a rojo nuevamente, porque significará que antes estuvo en verde o en limón, y la información que se enviará a través del puerto serial será la letra B, que lo que hará será apagar el LED. Aquí tenemos el resto de botones que funcionan de una manera similar. Este que ven aquí es el botón para encender todos los dispositivos al mismo tiempo y este es para apagarlos. Por último, aquí tenemos el botón para salir del sistema, que tiene programado un mensaje que nos preguntará si deseamos salir de la aplicación, a lo que nosotros podremos contestar sí o no, y dependiendo de esta respuesta se saldrá del sistema o permaneceremos en él. Y de todo este código, eso es lo más relevante que deben saber, ya que si por ejemplo quieren agregar más botones para controlar más dispositivos, basta con que agreguen un nuevo botón en el formulario y copien el código de cualquiera de los otros botones.
Lo único que tienen que hacer es modificar el dato que es diferente para cada botón. En este caso, la información que se envía al puerto serial. Les recuerdo una vez más que este programa se los voy a dejar en la descripción para que puedan usarlo. Un último detalle muy importante es el del puerto serial, es decir, el puerto de nuestra computadora al que conectamos la placa de Arduino, porque es por este medio por el que se establece la conexión entre el programa y nuestro circuito. Así que debemos revisar que sea agregado correctamente a este programa. Para ello dan clic aquí donde dice Serial Port 1 y en la pestaña de propiedades lo único que tienen que hacer es asegurarse de que el nombre del puerto que esté escrito en esta sección coincida con el puerto al que conectaron el cable USB de su placa de Arduino. Si no coincide, simplemente pueden cambiarlo. Aquí tenemos ya armado una parte del circuito con las resistencias y las líneas positivas a los pines, así como la línea de tierra. Los LEDs y el motor aún no los he conectado porque primero hay que instalarlos en la casa. Ahora, para hacer la instalación de la casa, nos apoyaremos del cable Ethernet. El cable Ethernet está compuesto por 4 pares trenzados de cables con los que vamos a poder hacer las conexiones de nuestros LEDs y del motor. Lo que vamos a hacer es obtener 9 de estos pares, uno para cada LED y para el motor. La extensión será la que más se adapte a la conexión que ustedes vayan a hacer. Aquí tenemos un par trenzado. Para conectar los LEDs o el motor, lo único que tenemos que hacer es pelar un poco, en mi caso lo haré con la ayuda de un cúter, el plástico que está recubriendo el conductor. Y después simplemente lo enrollan a las patillas del LED, acordándose desde luego de cuál es la parte positiva y la parte negativa, porque de lo contrario su conexión podría no encender. De esta manera los conectan y hacen lo mismo con el resto de los LEDs y con el motor. Aquí los tenemos ya y ahora vamos a instalarlos en la casa que hemos construido. Ya he instalado los focos, que son nuestros LEDs, y el motor, que como pueden darse cuenta lo puse como un ventilador. Y de este lado tenemos los cables. Es momento de conectarlos al protoboard y a la placa de Arduino. De esta manera el circuito está terminado. Ahora solamente nos falta conectarlo a la computadora y observar su funcionamiento. Ahora que ya hemos conectado la placa de Arduino a nuestra computadora, estamos en el IDE de Arduino donde ya tenemos el código que vamos a usar. Recuerden que este código se los voy a dejar en la descripción para que puedan utilizarlo y modificarlo en caso de que sea necesario. Ahora debemos asegurarnos de que la placa de Arduino haya sido reconocida correctamente. Para ello, ya saben, nos vamos a herramientas y podemos darnos cuenta que la placa ya ha sido reconocida. Además está conectada al puerto COM6. Recuerden que esto es en especial importante porque será el puerto serial al que debemos sincronizar el Visual Studio. Verificamos el código, lo cargamos a la placa de Arduino y ahora nos vamos a Visual Studio. Ya estamos aquí en Visual Studio. Podrán notar que hice una ligera modificación moviendo la posición del LED2 que estaba aquí en el centro a esta esquina. Pero en realidad esto es algo de poca importancia. Algo más importante que eso es corroborar que el puerto serial esté perfectamente configurado. Para ello nos vamos a esta parte que dice Serial Port y desplegamos sus propiedades. Revisamos la parte que dice nombre del puerto y como pueden darse cuenta dice COM3, pero nosotros conectamos la placa al COM6, así que vamos a cambiar este nombre. Y ya lo tenemos. Ahora sí estamos listos para controlar nuestra casa inteligente desde esta interfaz. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en Iniciar. Y el programa comenzará a correr. Aquí la tienen. Se desplegará la siguiente pantalla. Probemos el resultado.
Iremos encendiendo los LEDs o focos, como prefieran llamarles, uno por uno. Comencemos con el LED número 1, el número 2, que si recuerdan corresponde a la lámpara del fondo, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8. Ahora encendamos el ventilador y probemos apagarlo todo al mismo tiempo. Amigos, esto ha sido todo. Hasta la próxima.